y hacemos así. Bueno, Hagamos entonces, oración, si quiere, para en empezar. el, eso, para allá iba. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, envíanos tu Santo Espíritu. Si una burra profetizó, yo también creo que puedo hacerlo. Si tú me das el amor, Señor, si tú me guías, te pido humildemente que nos ayudes para que estos servidores tuyos, estos siervos tuyos, puedan entender algo nuevo, puedan tener conciencia de lo que les pasa. Guíame, Señor. Ayúdanos a que esto sirva también para el ministerio. Conocer tanto dolor que hay en la gente, porque pecamos por pereza, por gula, por avaricia, por lujuria, porque hay heridas profundas, Señor. Ayúdanos a mostrarlas. Estoy bajo tus manos, abrazado de ti, Virgen María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el como era en el principio, ahora y principio, siempre, ahora y por los siempre, siglos de por los los siglos de siglos. los siglos. Amén. Amén. Bueno, mis queridos padres, pido la bendición. Estoy muy feliz de estar aquí. Para mí esto es lo más grande que me ha pasado en mi profesión, poder trabajar con sacerdotes. Mi tema desde el año 2000 que tuve mi proceso de conversión es la sanación interior. Y dentro de ese proceso, el Señor me mostró a través de un cuestionario que desarrollé tres heridas, las tres grandes heridas que están generando todos los problemas psicológicos, que son abandono físico o psicológico desde el vientre, desde la concepción, abandono. Puede haber abandono desde el vientre, claro, cuando la mamá se desapega del bebé, cuando lo rechaza, cuando es fría con él, no le habla en la barriga, no lo acaricia, cuando el papá no está, hay abandono. Y de ahí para adelante, los 4 o 5 primeros años, el niño que pierde esa figura, niños en incubadora, niños cuyos papás trabajan todo el día, bueno. Primera herida, abandono. La segunda herida que el Señor me mostró es agresión, que puede ser física o psicológica y que muchos recibimos de las dos maneras, con golpes, con maltratos, pero también con humillaciones, con agresiones, con indirectas, con comparaciones, con privaciones injustas, con injusticia. Todo eso es agresión psicológica, que es la segunda herida. Y la tercera herida se llama abuso sexual. El abuso sexual en la infancia, ya sabemos, pues no tenemos que, es uno de nuestros dolores más grandes, un cáncer. Tengo evaluadas con el inventario de heridas 20,000 personas y la mitad de esas 20,000 manifiestan haber recibido manoseos en la infancia. Y más o menos un 10 a 15% haber sido violadas en la infancia, especialmente las mujeres. Entonces, todo ese dolor de abandono, de agresión y de abuso se expresa en enfermedades mentales. Dentro de ellas, el tema de hoy se llama la depresión. Entonces, vamos a hacer 3 puntos importantes en esta conferencia. El primer punto es entender qué es depresión y qué no es. Entenderlo de una manera intelectual. Porque a veces decimos, estoy deprimido. Ay, no, ya se me pasó la depresión. Eso no es depresión. La depresión es un trastorno permanente, fuerte e incapacitante, del cual yo no me puedo liberar. Algo muy interesante de la depresión es que no es que ayúdate que yo te ayudaré, tú puedes, échale ganas. Eso no funciona si es depresión de verdad. Si yo estoy desmotivado y estoy triste y el padre Carlos me dice, no, no se preocupe, venga, confiese ese ánimo y ya se me pasó, no era depresión. La depresión es un fenómeno mucho más profundo, constante e incapacitante. A veces nosotros los que estamos en posiciones así como psicólogo, sacerdote, sufrimos la depresión y la enmascaramos. ¿Cómo está, padre? No, bien, bien, bien. Y nos aguantamos y sufrimos algo que nos bloquea, nos incapacita en la vida religiosa. Pues imagínese cuando hay tantas tensiones, tanto dolor, tanta soledad externa, es más fácil que las heridas salgan. Pero partimos de un paradigma que lo había puesto más abajo en la presentación, pero voy a subirlo porque me pareció que era lo más importante que yo podía decir, pero metí la pata y lo puse de último, pero entonces lo voy a subir. Ya se los voy a poner
Y es que el Señor, el paradigma del Evangelio que la psicología valida es, nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda hacerle daño. No es lo que entra al hombre lo que le hace daño, sino lo que está dentro de él. Entonces, esta mirada de Jesús en Marcos 7:15, nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de él. Eso es lo que contamina al hombre. Es decir, la clave para entender la enfermedad mental no es lo que me está pasando ahora. Es que me trasladaron a Atlanta, esa misión tan sola y estoy deprimido. Es por culpa de la misión. O es que mi obispo es un obispo tiránico y por eso estoy deprimido. No, eso no es cierto. Es que aquí la comida es muy mala y por eso estoy triste. Eso no es cierto. El Señor nos dice exactamente un paradigma psicológico contra la corriente de la psicología actual. Nada hay fuera del hombre que lo pueda contaminar. Hay gente que dice, ay, si hay un endemoniado, no lo toque porque usted se contamina. Eso viene de la cultura judía, pero el Señor rompió el paradigma de que al tocar a alguien yo me enfermaba, yo me contaminaba. El Señor fue muy lindo porque tocó leprosos, dice, lo tocó. Y en ningún momento dice, y él se contaminó, porque es lógico que eso no era lógico. La pecadora le tocó los pies y aunque los fariseos estaban bravísimos porque ellos decían, si ese fuera un profeta, sabría que ella es una pecadora y que él está inmundo. Él no quedó inmundo, nos validó con lo que hizo, con la gente que habló con la samaritana, eso era absolutamente prohibido para un rabí. Entonces el Señor rompe el paradigma de la psicología actual, que es una psicología externalista. Estoy deprimido porque el padre Carlos me miró mal. No, eso no es cierto. Estoy deprimido porque mi mamá fue violada durante el embarazo y porque ella lloró todo el embarazo. Yo tengo una herida desde atrás, desde que estaba construyéndome en el vientre y por eso cualquier situación me dispara, me desbarata. Pero no es cierto que si yo toco un endemoniado me contamino y se me pasa el demonio. Tengo que tener una puerta de entrada, porque si no el Padre Amor pues estaría poseído por los demonios y nunca. Él tenía una colección de objetos que habían expulsado los exorcizados. Entonces, en el caso más grave, no es cierto que el hombre se contamine. No es cierto. Ese es el paradigma de la psicología cristiana. Nada de lo que entra hace daño, sino es lo que está en mí. Entonces vemos a San Lorenzo en una parrilla de carbones encendidos con quemaduras de tercer grado que dice, ya estoy tostado por un lado, déme la vuelta. Oiga, uno no puede imaginarse un chiste más simpático en el peor momento. Muestra de que él estaba lleno de Dios y no tenía ningún dolor. Su cuerpo estaba tan lleno de Dios y estaba tan pleno que ni siquiera sentía el dolor. Y lo hemos visto en muchos mártires que no son capaces de quebrarlo. Santo Tomás Moro echando chistes y riéndose el día que le iban a cortar la cabeza. Las damas mártires de los primeros siglos del cristianismo vestidas con sus mejores galas, felices de que los leones les iban a sacar los intestinos y los iban a destrozar, porque se iban a encontrar con Jesús. Es decir, cuando Dios está en mi corazón, ya no hay dolor, aunque esté en lo peor. Pero si tengo heridas que no se han sanado, entonces cualquier pequeña cosita me desbarata, ¿no? Lo que llamamos hoy la generación de cristal. Hijos de padres divorciados, de padres abusadores, de niños criados solos, niños criados por el celular, llenos de dolor desde el vientre, intentados abortar, que sufren mucho porque tienen todo ese dolor. Y el otro paradigma interesante es que la prueba de que las heridas hacen daño es que el Señor, para poder traer a su madre, tuvo que preservarla de todo tipo de heridas. La Inmaculada Concepción es algo lógico desde el punto de vista de la psicología, porque el Señor quería que ese bebé no tuviera ninguna influencia desde el vientre. Entonces somos completamente volubles y somos traumatizados desde la concepción a los 3 primeros años. Por eso el Señor dispuso de una mujer pura, santa y perfecta que no tuviera heridas para Cristo. O sea, la Virgen María no es pura, santa y perfecta para ella. Es pura, santa y perfecta para ser un receptáculo, un sagrario, un arca
absolutamente pura que no le transmitiera ningún trauma. Porque si le hubiera transmitido el menor trauma, él no hubiera podido aguantar lo que aguantó y no hubiera podido aceptar lo que aguantó. Cuando el Señor dice, mi alma está triste hasta la muerte, era de veras. Tenía un dolor de muerte y no se murió, no se desmayó, no pudo aguantar el sufrimiento y lo sufrió total. Tanto María como Jesús sufren total el dolor porque no tenían mecanismos de defensa, no tenían nada que les amortiguar ese dolor. Cuando uno se le muere a la mamá, uno dice, no, no es cierto, ella está dormida, me están diciendo mentiras. Eso se llama un mecanismo de negación, que es típico en el duelo. Jesús no tenía negación, no tenía represión, no tenía desplazamiento, no tenía ningún mecanismo de defensa porque era absolutamente puro. Lo mismo la Virgen María. Entonces, por eso la pasión de María al ver sufrir a su hijo es pura. Ella sufre el dolor puro. No hay manera de que lo pueda evadir, de que diga, no, esto no está pasando, yo me lo estoy imaginando. No, ella lo vive total, porque no tenía ninguna herida. Tanto María como Jesús, pues son el paradigma de la persona sana. Pero nosotros, el resto de los mortales, tenemos unas heridas, ¿no? Pecador me concibió mi madre, dice el Salmo. El Señor dice, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocía y te consagré. O sea que antes la mirada pura del Señor me consagra, pero cuando llego al vientre, ¡pa!, vienen las heridas. Entonces, esas heridas son de bebé las que entran al niño, pero ya de adulto, si yo las he sanado, nada me va a atormentar. Por eso en la Iglesia Católica encontramos mártires que sonríen en el martirio y uno no entiende cómo un sacerdote puede echarle la bendición a sus ejecutores y decirles, espérenme un momentico que los voy a bendecir, pónganse de rodillas, Señor, ellos son unos trabajadores que tienen que cumplir su deber, perdónalos, les doy la absolución, sabiendo que los van a matar. O sea, cómo al borde de la muerte un hombre puede estar lleno de Dios, feliz, entendiendo que tiene un misterio. San Joselito Sánchez nunca fue tan fácil ganar el cielo. O sea, él sabe para dónde va. Entonces, esa creencia, esa capacidad de sanar, esa santidad, significa desde el punto de vista de psicología haber sanado los dolores. Eso como una especie de marco teórico mínimo, ¿no es cierto? Ya después les hablaré de todo el proceso del trabajo que yo hago. Entonces, ¿qué es la depresión? Empezamos aquí con el primer tema exactamente. Es una enfermedad mental. Hay que entender eso. No es un estado pasajero, es una enfermedad mental que afecta como una persona siente emociones, piensa mente y actúa comportamiento. Y esto me trae a algo muy interesante que es Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios y Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, siente, con toda tu mente, piensa, y con todas tus fuerzas, actúa. Entonces, la depresión toma las tres potencias que se mencionan en el Deuteronomio, que son con las que uno debe amar a Dios. Entonces, imagínense ya que la persona deprimida, cuando la enfermedad le invade sus sentimientos, sus pensamientos y sus acciones, puede entrar en una crisis teológica, en una crisis sobre si Dios existe, porque tiene su corazón seco, tiene su pensamiento bloqueado y tiene sus acciones paralizadas. Entonces la depresión es una enfermedad grave, seria. No hay que hablar de, ay, tengo la depre como si mañana se me pasa. Eso no es correcto. Hay que usarlo como una enfermedad mental. Luego seguimos con la siguiente diapositiva, sentimientos persistentes. Y esto yo lo quiero marcar acá con rojo. Son sentimientos persistentes de tristeza o vacío. No es solo sentirse triste por un día o dos, es una tristeza que dura semanas o meses y nada la alivia, ¿verdad? La persona dice, yo voy al Santísimo y me sigo sintiendo mal. Yo comulgo y decía la Madre Teresa, un típico caso de una señora deprimida, una mujer deprimida, decía, sé que estás ahí en el Santísimo, sé que estás ahí, entiendo que estás ahí, pero no siento nada. Me voy a lavar leprosos a ver si ahí te encuentro. O sea, ella se iba
al extremo de lo más duro y doloroso, a ver si ahí encontraba al Señor, y no lo encontró. Duró 50 años en depresión. Es una mujer depresiva. Si usted mira la foto, cualquier foto de la Madre Teresa, y le ve esas ojeras y esas marcas aquí alrededor de las comisuras de la boca, y mira la cara de ella, aun cuando sonríe, se da cuenta que es una mirada triste. La magia, la gracia de la santidad es que ella actuó a pesar de la depresión. O sea, el esfuerzo que ella hizo fue titánico para poder hacer lo que hizo estando deprimida, ¿correcto? Entonces, es una pérdida de interés o placer. Ojo, interés es intelectual y placer es emocional. Las actividades que solían disfrutarse ya no son agradables, pero no es por la actividad en sí. El problema de la depresión, ¿dónde está? ¿Afuera o adentro? Es que yo me deprimo cuando me trasladan a Washington, o me deprimo cuando me mandan por allá a la Patagonia, o estoy feliz cuando me mandan a Santa Marta, Colombia. No, el problema no está afuera. Entonces, eso es importante entenderlo. La psicología mundana, pagana, le echa la culpa a lo que está afuera, porque el demonio quiere que enfoquemos nuestra atención en lo que está afuera. Entonces, cuando el Señor nos dice que no es lo que entra al hombre, sino lo que está en su corazón, está diciéndonos, mírate. Por eso cuando nosotros entramos a la iglesia, lo primero que hacemos no es decir, por culpa del padre, por culpa del padre, por culpa del padre, por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, por culpa de mi esposo, sino que decimos autónomamente, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, la liturgia, la iglesia, Cristo quiere que nos miremos, no quiere que pongamos la mirada afuera. Y el demonio, toda la nueva era, es externalista. Lo que quiere la nueva era es poner la atención del hombre afuera, para que no mire su alma. Lo último que quiere la nueva era, la astrología, la ideología de género, todas las ciencias e ideologías demoníacas, es que pongamos la atención afuera. ¿Quién es el culpable de los problemas del mundo? Un opresor que está afuera. Hace 100 años era los ricos, ahora son los hombres, los blancos sobre los negros. El problema está afuera, ¿verdad? No es que yo tenga en mi corazón heridas. Entonces es importante entender que el demonio quiere hacernos pensar que la depresión está afuera. Es que como si yo me fuera a Tierra Santa ya sería feliz. Mentira, si eres un depresivo en Acapulco vas a ser depresivo, en el Vaticano vas a ser depresivo, en la tumba del Señor vas a ser depresivo y en donde sea vas a ser depresivo. Y si tú no tienes depresión, limpiando leprosos vas a hacerlo, ¿no? La Madre Teresa, depresiva, su santidad viene de siendo depresiva haber actuado como actuó. Pero ella misma decía que estaba en sequedad, en desierto, ¿verdad? Entonces es común confundir la depresión con el desierto espiritual. Y a veces es necesario trabajar la depresión y otras veces entender que es el desierto, ¿no? Oseas 2:16 es muy lindo cuando dice, yo la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. ¿Qué es lo que nos pasa en un retiro espiritual? El retiro espiritual es aislarnos del mundo para que solo yo pueda escuchar mi corazón y solo pueda escuchar a Dios. Entonces, entre más silencioso sea el retiro, entre menos distracciones haya, entre más sabroso sea el cafecito que dan, entre más blandito sea el colchón, entre más sabrosa sea la cobija, no tengo nada de que ocuparme afuera. El retiro busca hacerme mirar adentro. Y por eso muchas personas dicen cómo le fue maravilloso y otros terrible. Tuve pesadillas porque salen todos los dolores en el retiro, ¿no? El retiro busca ponernos en posición internalista. El desierto busca ponernos en posición internalista. Correcto. Cuando un sacerdote dice, me voy al desierto a orar,
quiero encontrar a Dios, está buscándolo adentro en su corazón. San Agustín dice, te busqué por afuera en su parte pagana, te busqué cuando era hereje y por todos lados y finalmente cuando me convertí lo encontré adentro. Eso es exactamente cuando encontró a Cristo, se da cuenta que el problema no está afuera, sino que está adentro en el corazón. Entonces, esta persona, así lo lleven a la costa azul, ¿verdad? Al sitio más lindo del mundo, a las islas griegas, no va a tener interés ni placer, ¿verdad? Eso es muy importante. Son cambios en el apetito y en el sueño, es decir, en funciones vitales, no solo en cositas sencillas. Es posible que la persona deprimida diga, no, no tengo hambre, pero ayúdese, coma. No, no tengo hambre. O lo contrario, ¿no? Quiero comer todo el tiempo. Es decir, hay un desorden en el apetito y hay un desorden en el sueño. Me mandan los papás de un chico de 15 años una foto del niño tapado con una cobija. Él no se quiere levantar. El que antes era el deportista ahora no se quiere levantar y lleva así tanto tiempo, ¿verdad? Siempre el indicador es la permanencia de la enfermedad. Cuando a mí me dan ganas de dormir todo un lunes después de que he dado 8 misas y todo que les pasa a ustedes, pues eso no es depresión, ¿no? Y me estoy callado 3 días, no, cuando ya eso se vuelve largo, sí. Lo mismo con el sueño, dormir demasiado o tener insomnio. Lo más interesante es que eso aparece en un momento dado y no se va por más esfuerzos que yo haga. O sea, algo interesante es que la depresión está por encima de la voluntad. Puede que yo en el fondo entienda. Por eso la maravilla de la santidad de Santa Teresa de Calcuta es eso, ¿no? A pesar de esa carga tan dolorosa, ella actuaba movida por la gracia, ¿verdad? Cuando analizan, Teresa de Calcuta fue movida por la gracia, pero ella se entregó totalmente sin sentir nada. Su problema estaba en que no sentía nada. Decía, sé que estás ahí, entiendo que tú estás ahí, pero no siento nada. Me voy a buscarte en los leprosos. ¿Sí? ¿Qué es depresión? Fatiga, sentirse constantemente cansado o sin energía. Eh, Puede ser, entonces, eso es continuo, constante y no depende de mi voluntad. Entonces, si usted encuentra a alguien deprimido, no le diga, ánimo, échele ganas, pero tú puedes, porque no, eso es eh, agresivo contra esa persona porque le están diciendo, usted tiene la culpa, si usted hiciera un esfuerzo, se levantaría. No, es como una viuda decirle tranquila, pues tranquila a su abuela, ¿no es cierto? Que yo una viuda en el velorio y le diga, mire, tranquila. Cuando yo voy a un velorio, encuentro a la persona más cercana, a la esposa, al esposo, al hijo, y le digo, llore, dése permiso de llorar. Este es el momento de llorar. Eso es duro, duele. Entonces, es validar el dolor. Sí, yo entiendo cómo te sientes. Estás deprimido y no te gusta nada, ¿verdad? No te interesa nada, ¿verdad? Yo te entiendo. Porque la persona por lo menos dice, oiga, alguien que me dice, no me dice eche de ganas. Entonces, nosotros tendemos la tendencia, todos los que trabajamos en ayuda a otros, en sacerdocio, en consejería, a decirle ánimo. Pero cuando es depresivo, eso es un insulto, ¿no es cierto? Porque me dicen ánimo cuando yo mismo siento que no soy capaz de levantar un dedo. No es porque la persona no quiera, es que es caprichoso. No, está deprimido. Cuando ya hay un diagnóstico de depresión. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay personas a las que yo les puedo motivar para que levanten cuando no hay depresión, pero cuando es algo permanente y es un diagnóstico de depresión. Ahora vamos a hacer un pequeño test para que ustedes mismos se califiquen y a los que me escriban les voy a dar mi WhatsApp, les mando esta presentación donde está el test de depresión de Zung, Z-U-N-G, que es una escala de las más comunes para medir depresión. Bueno, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva. Sí, yo no sirvo para nada, yo no debía existir,
yo mejor sería si yo muriera, todo el mundo estaría feliz, descansarían, pero ese pensamiento no es que me dio porque se me fue la persona que yo amaba o porque me cambiaron al obispo, no, es una cosa permanente. Así le pongan usted a Fulton Sheen de obispo o le pongan a que sea, usted está triste, está deprimido. No son las cosas de afuera. Esto es muy importante y es permanente. Sentimientos de, perdón, dificultad para concentrarse. Esta es la parte intelectual o tomar decisiones, ¿verdad? Recuerden que la depresión afecta fuertemente los tres, dos o uno: pensar, sentir y actuar, ¿correcto? Que son las tres áreas que nos dice Deuteronomio. Ellos, el escritor sagrado intenta hablar de todo lo que abarca a Dios, ¿no? Tu mente, tu corazón, tu trabajo, tus fuerzas. Eso mismo pasa con la depresión, afecta la mente, el corazón y las fuerzas. O sea, nos está golpeando totalmente, integralmente. Pero a veces yo puedo tener depresión intelectual o puedo tener depresión de las emociones o depresión de la acción. No soy capaz de mover un dedo. Sí, ni siquiera soy capaz de hablar. Bueno, y ahora vamos a mirar qué no es la depresión. No es sentirse triste, todos nos sentimos tristes o bajos, hay momentos difíciles, ¿verdad? Pero la depresión es más intensa y dura más tiempo. Entonces yo puedo sentirme triste normalmente por algo que pasó afuera, ¿verdad? Se murió mi mamá, pues claro que tengo que sentirme triste. Pero cuando yo ya llevo 8 años, como una paciente que yo tuve, que me dijo es que estoy triste, no he podido salir adelante porque mi esposo murió, yo dije, oh, lo siento. ¿Y cuánto hace? Hace exactamente 8 años, 3 meses y 4 días. Dije, ¿qué? Y, 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 y esta persona estaba en depresión 8 años, o sea, no era un duelo, era una depresión. Y otra señora que tuve también, otra paciente, es que doctor, no he podido superar la muerte de mi mamá, como una señora más o menos de unos 40. Dije, ¿cuándo fue la muerte? Lo siento. Dice, no, hace 20 años. Estoy triste, no he podido. Yo decía, no, eso no es un duelo, ya es una depresión, ¿verdad? Y tal vez el desencadenante fue la muerte de la mamá, pero es algo fuerte, permanente. Yo decía a esta señora viuda 8 años y pasó el tiempo, hace como 10 años ella fue mi paciente, yo la confronté, le dije, tu marido se murió, lloró, pero me acabo de enterar, una mujer de 58 años, ejercitante, pues que hacía ejercicio, que falleció de cáncer. Y me impactaba, ¿no? Me impactaba. Era una mujer muy querida, muy simpática, que, de esas que hace cursos y talleres y todo. Me impactaba y yo inmediatamente recordé que no había hecho el duelo. Ella le hablaba al marido todas las noches y le contaba lo que había hecho, pero tenía un dolor terrible. Entonces la depresión no es sentirme triste, la depresión no es una señal de debilidad. Es que ese padre es débil. No, está enfermo. No es algo que yo pueda superar echándole ganas, con voluntad. No, es una enfermedad que supera mi capacidad. Que en algunos casos el Señor con su gracia me saque de ahí, que puede ser, pero normalmente no es algo de lo cual yo pueda tener control, ¿verdad? Es como las fobias, los miedos. Cuando yo le tengo miedo a las ranas, no es algo imaginario, es que es un pánico cuando veo una rana o cualquier otra cosa. Entonces yo entro en una sensación de que me voy a morir, ¿verdad? Entonces no le vamos a decir, supérate, porque eso puede ser ofensivo para él. Dios te ama, Dios te ayuda. Eh, pues puede que yo lo entienda, pero eso no me da sentido porque yo estoy bloqueado a esa idea del amor de Dios si estoy deprimido, ¿correcto? Que es bien interesante. Entonces puede haber una crisis de fe producto de la depresión. Yo no siento que Dios me ame porque no siento nada.
casos de santidad, la Madre Teresa, que sentía que Dios no la amaba, sentía que Dios no estaba, pero ella lo amó. O sea, eso es ser santa, ¿no? Una de las características de ella es haber roto el paradigma de la enfermedad mental actuando. De pronto su depresión era de sentimientos y ella la superó con acciones, pero no dejó de sufrir, no dejó de estar amargada. A veces decimos, ay, es que estoy amargado, estoy triste y por eso no quisiera confesar. Realmente es posible estar triste y amargado y actuar, estar trabajando. O sea, los santos, muchos santos que han sido depresivos, lo han superado actuando contra su voluntad. Eso es algo monumental por la gracia de Dios. Entonces, eh, yo puedo ser depresivo y hacer un esfuerzo gracias a Dios y actuar, ¿no es cierto? Para el que quiera profundizar esto, busque la información sobre la Madre Teresa de Calcuta, que es una depresiva santa, ¿no? No es una elección. Yo no elijo sentirme así. A veces para manipular, algunas personas dicen, oh, estoy triste porque el padre Carlos no me mira, no me habla. Y yo quiero que todo el mundo le lleve el mensaje, es que Octavio está triste porque para que el padre Carlos me hable, ¿no? Entonces, no, el deprimido no manipula, él simplemente no puede que diga, yo no quiero estar así. Yo entiendo, yo tengo que trabajar, pero no puedo. O sea, sé que mis hijos se están aguantando hambre, pero yo no puedo. Y claro, eso genera un dolor, una sensación de frustración peor, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo no sea capaz si mis hijos dependen de mi trabajo y cosas así? Pero no es de mi voluntad. Bien. ¿Qué no es la depresión? No es una elección, no es algo que solo afecta a la mente. Puede tener síntomas físicos como inacción, parálisis, dolores o problemas de sueño. ¿Correcto? Que no es otra, no es lo mismo que el duelo. El duelo puede desencadenar depresión si yo tengo un sustrato depresivo, o sea, el duelo puede disparar la depresión, pero el duelo es una cosa. En la Biblia, no recuerdo en dónde, dice que llora 2 o 3 meses y luego arréglate y báñate y arranca. O sea, la palabra de Dios nos pone un tiempo para llorar. Ese es el duelo. Pero cuando yo estoy deprimido, un duelo, se me murió mi mamá, se me murió mi papá, o cosas que a uno le parecen chistosas como se me murió mi perrito, las mascotas son fuertes y hay duelos muy fuertes, o me robaron, ¿a usted qué le importa el dinero? Sí, me robaron, mi vida no tiene sentido. Eso podría desencadenar una depresión, pero no es lo mismo. Entonces nosotros tenemos que entender que la persona que sufrió una pérdida, el que le mutilaron un brazo, el que perdió a su esposo, a su esposa, el que perdió algo muy importante para él. Muchos sacerdotes se encariñan con sus parroquias, con sus parroquianos, los aman, los quieren, los aplauden, los besan, los miman y los mandan para otra parroquia donde pierden ese cariño de la gente. Entonces, pues van a estar en un duelo en la medida en que uno arma idolatrías en su mente, ¿no? Pero cuando yo llego otra vez al otro lado y entiendo que esa es mi misión, ya se me pasa la depresión, pero es posible que una no depresión, un duelo, desencadene una depresión. Y el duelo es una reacción natural a una pérdida. Las palomas se deprimen cuando se muere el palomo, los perros cuando se les mueren su perrita o sus gaticos, los gatos, sus gaticos se deprimen, los animales, los mamíferos y las palomas. Se ha observado en palomas el dolor del duelo. Es una reacción natural del ser humano y de los animales. Y la depresión es una enfermedad. Entonces, cuando a mí se me muere alguien que yo amo mucho, tengo que estar triste durante un tiempo que ya pasó. O sea, hay un plazo.
esta señora que a los 8 años o la otra a los 20 años todavía estaba en duelo, indudablemente tienen una especie de depresión. Hay que mirar qué más pasa, ¿correcto? Pero son duelos que no pasan porque tengo una herida de depresión. Ahora vamos a hablar de algo bien interesante que son las raíces, pero vamos a hacer un resumen y es que la depresión es una enfermedad mental seria que afecta la mente, el cuerpo, requiere atención y tratamiento profesional, ¿correcto? Entonces es muy importante entender que requiere diferentes tratamientos. Cuando la persona está demasiado deprimida, a veces los médicos deciden darle un medicamento para sacarlo de la depresión, pero el medicamento no es la solución. Hay que entender algo. eh, el antidepresivo no sana la depresión. El antidepresivo me saca, me levanta de mi conciencia, pero no, pero el conflicto, el dolor interior no lo sana un analgésico, un antidepresivo, algún tipo de químico. Lo que hace el químico es desconectar los sensores del dolor. Si yo tengo una tristeza terrible y estoy lleno de dolor, si me dan un químico que me desconecta la sensación de dolor, yo ya no siento dolor, pero eso no quiere decir que el dolor pase. Quiere decir que los medicamentos enmascaran el sufrimiento y me ayudan a mí a salir de la tristeza. Hay niveles de depresión tan grandes que yo no quiero ni hablar ni nada. Entonces los médicos me ponen una inyección de antidepresivo para yo poder, oiga, sí, ¿qué pasó? Uy, ¿cómo estaba yo de mal? Y químicamente puedo retomar mi conciencia mientras me hacen una terapia, ¿correcto? O sea, hay depresiones tan fuertes que es necesario químicamente sacar a la persona de la depresión. Pero yo no puedo vivir tomando antidepresivos toda la vida porque el problema de la depresión no se sana con medicamentos, se alivia. Y tiene que haber un tratamiento de palabra, de oración, de confrontación, de diálogo, de terapia, para que la persona encuentre la raíz de su depresión y pueda salir de ahí. Esto es muy importante entenderlo. Desde el modelo de la sanación interior, cuando encontramos una persona deprimida, nosotros tenemos que encontrar la raíz. Cuando a mí me llega a mi consultorio una persona deprimida, siempre, doctor, mi problema es que tengo un diagnóstico de depresión. Digo, ¿qué pasó en tu embarazo? Yo no pierdo tiempo preguntándole qué sientes, qué te pasa. Me voy directo a la raíz. ¿Por qué? Porque si yo toco la raíz, hay más posibilidades de sanación. Pero si yo sigo y cuándo te pasa y con quién te pasa y cómo te pasa, me van a decir que sí, que no, que ta, pero yo no voy a ir a la raíz. Entonces, muchas veces la depresión es un árbol con las hojas amarillas secas y nosotros estamos intentando echarle agüita a las hojas y aliviar las hojas, la conducta actual, pero tengo que ir al dolor. Entonces, siempre que hay de pacientes deprimidos, dispárele al embarazo. ¿Qué pasó en tu embarazo? A mi mamá la acuchillaron, estuvo en la clínica en cuidado intensivo y ella me parió y a mí me separaron de ella 15 días y estuve en incubadora y ta. Ese dolor inmenso del bebé que sufrió en el vientre luego va a estallar como depresión. Entonces, hay algo que entendemos. Esto, pues la psicología todavía no le ha metido el diente totalmente. Somos pocos los psicólogos que entendemos. Hay una raíz de heridas desde la concepción, los 9 meses del embarazo y los 3 primeros años. Hay un dolor muy grande que se generó. Por ejemplo, abortos anteriores. Una mamá que abortó voluntaria o involuntariamente, pero peor si fue un aborto voluntario porque ella está además cargada de culpa. Antes mató a su bebé, tiene ese dolor, esa tristeza, lo mató al tercer mes y luego queda embarazada. Inevitablemente va a haber un síndrome posaborto que va a impactar el nuevo embarazo. Entonces encontramos abortos anteriores como raíz de la depresión. Violaciones durante el embarazo. Ustedes saben cuando los matrimonios son
uniones libres donde no hay seguridad, donde hay celos, donde hay infidelidad, donde hay peleas, ¿verdad? Espiritualmente, cuando yo estoy en unión libre o en adulterio o en fornicación, indudablemente es espiritualmente mucho más riesgoso. Si yo practico brujería, los demonios le van a disparar al bebé porque el demonio es cobarde y si él quiere dañar a la familia, lo más fácil es ponerle a la mamá pánico y sufrimiento porque el demonio va siempre a la parte más débil, ¿no? Como cualquier militar que quiere atacar una fortaleza, el demonio busca una puertica de entrada. Entonces hay alguien que lee cartas, entonces por ahí entra. Hay alguien que tiene un pecado capital repetido, por ahí entra. Hay alguien que tiene una herida profunda que no se ha sanado, por ahí entra. ¿Correcto? Entonces es una enfermedad seria, no es sentirse triste, es algo más profundo, tiene una raíz. Entonces ahora vamos a mirar esta diapositiva que tal vez para mí es como la más importante, que dice relación de la depresión con las heridas de la infancia desde el vientre materno. Hay una diferencia psicológica y espiritual entre un niño concebido en un matrimonio que se ama, que hacen el amor y dicen, vamos a tener un bebé, Señor, regálanos un niño, qué rico, mi amor, te amo, bendito sea Dios, ¿verdad? A una mujer borracha que se da cuenta que la están violando en un baño y dice, qué desgracia, ojalá no vaya a quedar embarazada, maldito desgraciado, ¿sí? Son dos vidas que van a ser completamente distintas. Entonces, todo ese miedo en el momento en que sabe que está embarazada, el intentar abortar, los intentos de aborto son terribles para la depresión. O sea, una de las heridas más grandes es, ay, yo me salvé del aborto, mi mamá estaba en la clínica de aborto y salió. O sea, el aborto tiene dos grandes heridas. La primera es mortal, el bebé se murió, pero los que sobreviven tienen un dolor terrible. Entonces hay que orar y hacer un proceso de sanación por esas heridas de abortos frustrados. Ese niño tiene el mensaje de la muerte. Una niña de 12 años está en un colegio donde hacen meditación y yoga y todo eso. Entonces ella empieza a hacer su meditación y escucha una voz que le dice, mátate, debes morir, no debes vivir, mátate. Ella se preocupa y le dice a la profesora, mire, cada vez que usted nos dice que cerremos los ojos y respiremos profundo, yo escucho una voz que me dice, mátate. Entonces, la profesora pues busca a la psicóloga no tiene la idea, la psicóloga llama a la mamá, finalmente yo termino metido en ese caso, la mamá me llama y me dice, mire lo que mi hija está diciendo, que oye una voz que dice, mátate. Entonces yo empiezo a orar y el Señor me dice, pregúntale qué pasó en el embarazo. Y fijo, dice, no, ella era la tercera hija, yo no tenía dinero, yo no quería tener ese hijo porque me parecía que no lo iba a poder sostener. Entonces me fui buscando médicos a ver cuál me practicaba el aborto. Y encontré uno que me convenció de que no abortara. Después de que había pasado por varios, yo decía, yo quiero que se muera este bebé, quiero que salga. Y la niña 12 años después sentía la misma voz de la mamá que le decía, mátate, ¿no es cierto? O sea, simplemente era una memoria, no es más. A veces la depresión es solo una memoria simple del dolor que sufrió la mamá. Lo que pasa es que el bebé es absolutamente sensible y plástico, ¿no? Entonces, las experiencias estresantes o traumáticas de la madre durante aquí faltó poner la concepción, el embarazo, el estrés psicológico, pueden influir en cómo el sistema nervioso queda marcado. El ser humano tiene tres potencias, ¿no es cierto? Entendimiento, memoria y voluntad. Entendimiento y voluntad están en potencia, pero la memoria está activa y prendida desde el momento de la concepción. Tenemos memoria emocional y muchas veces intelectual. No es raro que cuando mis pacientes hacen sus oraciones de sanación del vientre materno, tuvo un paciente, para poner un ejemplo concreto, que me dice, mi papá en el tercer mes violó a mi mamá. Uy, yo sentí ese dolor de mi mamá, esa humillación, esa indignidad, esa rabia. Y le dije, ¿y su mamá vive? Me dice, sí, pues pregúntele, nada perdemos. Y le pregunta a la mamá y dice, mamita, ¿es cierto que mi papá la violó
en el tercer mes y usted lloraba y gritaba. Me dice, ¿usted cómo supo eso? Eso no lo sabe nadie. Sí, fue terrible y empezó a llorar la señora recordando esa escena. Y el Señor nos muestra, tenemos memoria. El Señor dice, la luz no se pone abajo donde no ilumina, es decir, en el inconsciente, sino arriba donde ilumine. Entonces, ¿qué es el proceso de sanación? Sacar la herida que está oculta y traerla a la conciencia. En un congreso de oración hay la posibilidad de que se haga ese milagro a través de la oración. El Señor muestra y empezamos a llorar y a gritar. Eso es absolutamente lógico desde el punto de vista psicológico. Ese grito se llama el grito primal, que es el contacto con el dolor. Pero no es suficiente ese congreso, a no ser que pues haya un milagro, que eso ya rompe las leyes de la psicología, sino que hay que hacer un proceso constante y continuo de trabajo. Yo tengo pacientes deprimidos que tienen que orar todos los días durante un año para empezar a sanar esa depresión, ¿verdad? Es decir, hay dos formas de sanar. El padre Tardif o el padre Vargas que llega y le pone la mano y la persona se sanó por misericordia de Dios, por un milagro, una ruptura de las leyes naturales de la psicología. Y el psicólogo Escobar que lo que hace es, mira, vas a orar un año por esto y a punta de repetición de la oración, la persona se sana igual. Es decir, el Señor actúa rompiendo las leyes de la naturaleza que Él creó o usando las leyes psicológicas que Él creó. Entonces, por ejemplo, con Saqueo hay un proceso de sanación de la codicia. eh, el Señor caminó, lo miró, le habló y entró. Ese es el proceso de tratamiento psicológico del Señor, ¿no? Caminó hasta allá, lo miró, le habló y entró a la casa. Y cuando analizamos ese proceso de sanación de Saqueo, es un proceso sistemático. A la samaritana le habló, le preguntó, le pidió, ta, ta, ta. O sea, los discípulos de Maús es otro proceso de sanación del miedo espectacular, porque es una misa de sanación. Los discípulos de Maús lo que están es en una misa de sanación, donde el Señor entra, saluda, les narra las escrituras, o sea, la lectura de la palabra, les interpreta, o sea, la homilía, y luego la consagración, parte el pan, y en ese momento ellos son sanados. Y el fruto de la misa es que se van, ya estaban muertos de miedo, ahora no, ahora se van caminando 12 kilómetros de noche con los judíos y los romanos intentando matarlos, no les importa, se van, o sea, se llenan de alegría, son sanados. Emaús es un proceso de sanación. Entonces, en el diplomado que les voy a ofrecer, porque ustedes aquí no se van a ir sin inscribirse en mi diplomado, paréntesis, free, completamente gratis para sacerdotes, 100%. Entonces, no les puedo vender el diplomado porque les voy a regalar una beca a los que quieran entrar. Ahí analizamos la adúltera, cómo se sanó, la samaritana, cómo se sanó, el ladrón inteligente, cómo se sanó, Saqueo, cómo se sanó. Todos los procesos de sanación están en el Evangelio. Y el Señor sana de todas estas heridas. Entonces hay dos modelos de sanación. Uno, rompiendo las leyes de la naturaleza, el que las creó, Lázaro, ¿verdad? Es resucitado, la carne podrida se recompone, esa es una ruptura de las leyes que... Pero hay otra que es un proceso de sanación que el Señor nos lo deja delineadito en el Evangelio para que nosotros lo agarremos y lo hagamos. Sí, entonces está Saqueo, está la mujer que tocó al Señor de los pies, esa es bien linda porque al contacto del Señor ella entra dentro de sí y empieza a llorar. El hijo pródigo es otro proceso de sanación a través de experiencias traumáticas que han utilizado alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos para sanar. El proceso de alcohólicos anónimos es el proceso del hijo pródigo. No es milagroso, es un proceso constante y continuo de reflexión. Entonces, estas experiencias pueden alterar la producción de hormonas y neurotransmisores en el feto que puede predisponer a la depresión y todo esto. O sea, ya está investigado científicamente que las heridas en las experiencias primeras, en la concepción, en el embrión, en el feto y en los primeros 3 años, pueden ser causales de depresión.
La exposición a ciertas sustancias, por ejemplo, drogas, alcohol, medicamentos, malnutrición prenatal, también pueden influir, ¿correcto? Y la parte clave son los primeros 3 años de vida, cruciales para el desarrollo emocional y cognitivo. O sea que nosotros tenemos 9 meses más 36, 45 meses eh, que son críticos desde la concepción. ¿Por qué? Porque ahí el bebé no tiene conciencia, ni crítica, ni recuerdos. Entonces, lo que se graba ahí es definitivo para la depresión. Por eso cuando me llega el paciente deprimido, yo me voy directo al embarazo. Yo no pierdo tiempo porque sé que es un caso grave. Doctor, es que yo tengo un diagnóstico de depresión. Cuénteme qué pasó en el embarazo. Ay, y siempre, si usted hace esa pregunta, se va a sorprender que pasan cosas dolorosas, graves. Llegó la guerrilla, sacó una granada cuando yo estaba embarazada, me amenazaron que me iban a matar, la bebé se me escondió completamente, yo perdí la barriga y sufrí, sangré, todas esas cosas. Y fui a la clínica de abortos, abrí las piernas, cuando grité y tumbé todo y salí corriendo. Esos dolores límites durante el embarazo son graves. Muy bien. Experiencias de abandono. Entonces vamos a hablar de las 3 heridas. Una experiencia de abandono durante estos años críticos, esos 45 meses, pueden llevar a problemas de apego, de desapego, de depresión. ¿Correcto? Las personas que no forman un apego seguro pueden tener mayor riesgo de depresión. O sea, necesitamos haber sido amados por papá y amados por mamá. Por eso el modelo cristiano del matrimonio es un protector de la salud mental. Cuando yo me embarazo porque compré por ahí una inyección de esperma y quedo embarazada, la mujer queda embarazada sin papá, sin afecto, pues hay una herida terrible de abandono, ¿no es cierto? En la concepción. Algo terrible que la iglesia prohíbe, gracias a Dios, es la fertilización in vitro, porque imagínense esa alma que en vez de llegar a un útero donde la está esperando la mamá con amor, a esa alma que se va a encarnar en el óvulo, esa alma llega a la fecundación, llega a ese óvulo fecundado en un tubo de ensayo. Imagínense el dolor de la soledad sin ningún tipo de amor, un alma tierna absolutamente. Entonces, por eso y yo creo que hay Espíritu Santo ahí, porque los psicólogos ya entendimos que la fertilización in vitro crea niños con unas heridas terribles de abandono y además unas heridas de muerte, porque para fertilizar un embrión hay que matarle 14 hermanitos, ¿no? O sea, a Celine Dion le dan sus gemelos y le dicen, ay, doña Celine, entonces estos son los dos que sobrevivieron. Y hay 14 hermanitos que nos tocó matar en el proceso porque los embriones no quedaron bonitos, quedaron con 2 cabezas o cosas así, no funcionó la implantación, tampoco le podemos a usted meter en el útero 14 huevos que fertilizaron, entonces esto nos tocó matarlos, o sea que nazco yo, crezco, soy fecundado delante de un espíritu de muerte, porque el médico que hizo el in vitro tuvo que matar a los hermanos que no cupieron en el útero, porque a una señora que para que quede embarazada le pondrán 2 embriones fecundados, que fueron los que fecundaron, pero no le van a poner 14, entonces los otros hay que desecharlos, ustedes saben, ¿no? La cultura del descarte. Las personas que no forman un apego seguro en la infancia, papás fríos, maltratadores, distantes, que no dan afecto, crean esa herida, siempre y cuando ese maltrato sea fuerte, constante y continuo, ¿no es cierto? Un aborto anterior solo pasa una vez y puede pasar en un día, pero el dolor de la mamá es constante y continuo y se dispara en el siguiente embarazo. Entonces tenemos que averiguar, es muy importante saber si hubo el aborto. La segunda herida es el maltrato físico. La mamá violada durante el embarazo es demasiado común, tristemente. Conductas que hieren la dignidad de la mamá, ¿sí? Eh, durante el embarazo, maltrato, muchos hombres son infieles durante el embarazo y la mujer necesariamente se da cuenta.
este tipo de cosas, estos dolores de maltrato del padre hacia la madre o de la madre hacia el padre, peleas y todo, van a alterar completamente la biología de la mamá, su sistema nervioso, y todo eso se transmite por el cordón umbilical. Si la mamá tiene pánico, está escondiéndose porque el marido la va a matar, todas esas instrucciones de pánico, de dolor, de muerte, van a marcar completamente el sistema nervioso del bebé. Daño psicológico y biológico, ¿no? Hay muchas enfermedades que vienen como traumas en el embarazo, cánceres y todas esas cosas. Niños con leucemia. He tenido pacientes con mi esposa que también es psicóloga. Examinamos un niño porque los papás nos llamaron que el niño tenía leucemia y encontramos 5 grandes heridas durante el embarazo. Una de ellas era, este niño más bien eran gemelos, la niña sobrevivió y el niño tuvo leucemia. Este niño deberíamos abortarlo porque está comiéndose de la comida de la niña. ¿Usted cuál quiere? ¿A cuál matamos? Y ese tipo de cosas. Entonces, como los médicos salvajemente maltrataron emocionalmente a la mamá durante el embarazo y el niño resultó con una, con un cáncer de la sangre. La forma como el cerebro procesa emociones y las respuestas al estrés. O sea que la agresión puede generar depresión y el abuso sexual. Tenemos algo muy interesante que ya hemos investigado, que es el abuso sexual intrauterino. ¿Cómo puede un bebé ser abusado sexualmente cuando el papá abusa, viola a la mamá, cuando están en pecado y hay miedo, hay culpa de la mamá durante el sexo, cuando hay maltratos sexuales hacia la mamá durante el embarazo? Eso va a afectar el desarrollo emocional del bebé, porque indudablemente si la mamá se siente violada, eso va a repercutir después en su dolor, en su sufrimiento, en sus heridas, ¿verdad? Ya se ha encontrado que los niños abusados tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales, incluida la depresión, porque hay un gran problema en el abuso sexual infantil a los 3, 4 años, 5 años, y es que el niño se echa toda la culpa. Es terrible cuando usted esté trabajando con un penitente o con un paciente que le dice que fue abusado, dígale, ¿cuántos años tenía? 5. Entonces usted le dice, mi padre, repite conmigo, Señor, fui una víctima inocente. Esto es muy importante, porque un niño que no tiene uso de razón, una niña que fue violado, maltratado, manoseado, que presenció escenas sexuales, automáticamente se echa la culpa, ¿verdad? Porque muchas veces él le dice a los papás y los papás le dicen que es un mentiroso, que eso no pasó, que está loco. Otras veces el niño se queda callado porque es amenazado. Entonces, lo primero que hay que hacer para sanar el proceso del niño que fue abusado, de la niña, repite, fui una víctima inocente. La conciencia de que soy una víctima y no un malvado niño de 5 años que provocó el abuso, que eso es lo que implica el abuso, el niño se echa la culpa, es importante. Fui una víctima. Y segunda frase importante para trabajar en el proceso de sanación, mi cuerpo es sagrado. Jesús, fui una víctima inocente. Jesús, tú haces mi cuerpo sagrado. Tuve una pacientica de 24 años muy linda que había sido abusada a los 9 años por un tío durante varios meses y ella decía que se iba a las discotecas y si algún chico le sonreía se iba y se acostaba con él y la terapia inició ella diciendo yo no sirvo para el matrimonio, eso no es para mí. Y la raíz había sido el abuso sexual rompe la unidad entre amor, sexo y vida, que es el triángulo del matrimonio, ¿no? El matrimonio y la vida sacerdotal tienen un triángulo sagrado, eso es para otra conferencia, que es amor arriba, sexo y vida. Y en la vida sacerdotal es igual, ¿verdad? Amor a Cristo, sexo entregado a Cristo y vida sacerdotal, vida parroquial. ¿Correcto? Entonces esos curas que tienen novio o novia que se acuestan con un hombre o con una mujer, tienen su sexo dislocado del amor. Puede que amen a Cristo en teoría, pero el cuerpo está alejado de Cristo, entonces eso no va a producir vida, porque para que el matrimonio
místico del sacerdote funcione o de la religiosa consagrada, tiene que haber amor a Cristo, sexo hacia Cristo, consagrado a Cristo, que es lo que se llama celibato físico, emocional, mental, espiritual, y eso da fruto sacerdotal. A veces encontramos parroquias donde el sacerdote es muy simpático, habla muy lindo, tiene una amiga genial con la que anda para todos lados, con la que se acuesta, y esa parroquia no da fruto. Aunque el tipo cante muy lindo y grabe CDs y haga de todo, no levanta la parroquia. Es una parroquia achilada porque lo mismo que en el matrimonio, si se rompe esa unidad entre amor entre el hombre y la mujer, sexo entre el hombre y la mujer, que está abierto a la vida, ese es el fruto del matrimonio. En el sacerdocio es amor a Cristo, sexo consagrado a Cristo y fruto sacerdotal, ¿verdad? Las monjitas dicen, tengo 32 hijas y estoy enfocada en Cristo, ¿no? Han sacado a una monjita, le pregunté, ¿cuántas hijas tiene usted? Me dijo, 32, que he encontrado en la secundaria, emocionado, motivado, entrado, acompañado hasta que hacen sus votos. En toda mi vida, 32 hijas. Está enfocada. Amor a Cristo, sexo consagrado a Cristo y vida monacal, vida de monja. Entonces el abuso tiene consecuencias, se desarrollan trastornos mentales, etc. Muy bien, hay una conexión biológica y psicológica. Las heridas emocionales alteran el cerebro, eso ya está comprobado. Y lo bueno que nosotros tenemos que entender es que el Señor viene a sanar. Es muy importante. Las heridas emocionales afectan la dignidad. A mí no me gusta hablar de la autoestima, porque la autoestima es autoestima, inflación del ego. Nosotros los católicos no tenemos autoestima, tenemos cristoestima. Porque amo a Cristo soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, les pido a mis padres que no usen el término autoestima porque viene de la psicología pagana. Autoestima es egolatría. Auto, amor, amor a mí mismo. Y ese amor a mí mismo es tan fuerte que excluye a Dios. Entonces, cuando yo tengo el máximo de autoestima, tengo cero Dios, ¿verdad? Y cuando tengo el mínimo de autoestima, tengo cero Dios. Entonces ahí es muy difícil que entre Dios en la autoestima. Por eso cuando vamos a un curso nos dicen, quiérete, ámate, tú puedes, yes I can, yo puedo. Ahí estoy sacando a Dios, porque cuando el ego crece, Dios sale. Ya la dignidad es un término mucho más profundo, que es el respeto que Dios me da. Y está el Salmo, que es el hombre para que te acuerdes de él. Apenas inferior a un ángel lo hiciste, lo coronaste de gloria y dignidad. Es decir, mi gloria y mi dignidad no vienen de mí, me las da el Señor. Y por eso San Pablo dice, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Corintios, vine a hablaros con temor en el corazón y temblor en las piernas, pero luego vino el Espíritu Santo y todo cambió, ¿verdad? Tengo un aguijón en mi carne, no soy capaz. El Señor me dijo, no, 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 te basta mi gracia. Es decir, el crecimiento espiritual y psicológico del hombre no es autogestado. Esa es la psicología pagana y por tanto demoníaca, porque dice, tú no necesitas a Dios. Tu capacidad, tu poder interior, poder de tu mente, mi mente puede, yo puedo, ¿verdad? Además es un buen negocio, ¿no? Porque uno cada rato tiene que estar tanqueando a la gente de poder interior y se vuelven millonarios, ¿no? Anthony Robbins, todos esos gurús de la autoayuda, no les cabe $1 más porque cobran 5,000, 10,000 dólares el fin de semana para subirle la autoestima a la persona y a los 3 días vuelven, a los 5 días o 3 meses vuelven y le ponen el otro. Entonces, cuando nosotros entendemos que no soy yo el quien vive, sino Cristo, ya perdemos el concepto de autoestima. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan, mis padres. No hablen más de autoestima porque autoestima es igual a egolatría. Y Cristo estima es cuando Cristo entra dentro de mí y yo ya soy porque Cristo vive en mí, pero yo solo no puedo. Miró la humillación de su esclava, ella no tiene autoestima. La Virgen María
Mi padre Carlos, usted me dice cuando termine porque estoy como muy demorado ya. La Virgen María no tiene autoestima para nada. La Virgen María escoge la posición más humilde y miserable de Israel. ¿Cuánto falta? No, si quiere, dejamos así y aprovechemos para las preguntas. Yo creo que Bueno, pero entonces tengo una escala de depresión que yo quería hacer, pero no alcanzamos. Entonces les voy a dar mis dos cosas. Perdónenme, antes de terminar, les voy a dar aquí, esta es la última. Aquí está lo que seguía es la escala de depresión que usted la puede aplicar. si quiere, En este link se pueden inscribir gratis a mi diplomado y aquí les voy a colocar también mi WhatsApp para que me escriban. Mi nombre es Octavio Escobar y mi WhatsApp 57-300-756-3440. Si me escriben, les voy a enviar esta presentación. Y los que no estén inscritos en el diplomado, en este link bit.ly beca padre se pueden inscribir. Les voy a dar la beca completa, ya más de 800 sacerdotes, dos obispos, el obispo de Florencia Caquetá, Monseñor Omar, y el obispo de Garzón, que en paz descanse, también hicieron los dos el diplomado, y más de 800 sacerdotes, comunidades completas como los comunicadores eucarísticos, las comunicadoras, monjitas, también tenemos beca, los legionarios, cantidad de legionarios se inscribieron, como 100 se inscribieron. Ha sido bastante interesante. Entonces les ofrezco la beca completa para el diplomado donde trabajo todo esto que les acabo de dar en mini resumen. Mi padre, gracias. No sé entonces si hay alguna pregunta. sí, si hay algún comentario, alguna pregunta, yo tendría como la pregunta de por qué en este tiempo se está dando tanto la depresión, sobre todo aquí yo me encuentro mucho jóvenes, muchachas, muchachos, digámoslos con una vida por delante de bachillerato. ¿Y por qué se está dando tan seguido que antes como que no se escuchaba tanto? Era que antes no había tan, pues no, ¿qué pasa? Bueno, esa pregunta es absolutamente lógica y coincide 100% con el deterioro de la familia. Hace 100 años, ustedes se acuerdan, 1920, nuestros abuelos, eh, o para los más viejitos, sus papás, eran de matrimonio católico hasta que la muerte los separara. Pero vino luego la ruptura del matrimonio católico, el matrimonio civil, el divorcio, y al haber ese abandono tan terrible, punto uno, más depresión. Y al aparecer el aborto como un proceso para evitar la población, ustedes ya saben eso de dónde viene, se da la consecuencia de que el demonio mata a la mitad y a la otra mitad la llena de traumas y depresiones por el síndrome posaborto de la mamá. Entonces, una de las características típicas de la depresión es mamás con síndrome posaborto. Cuando usted esté haciendo el diagnóstico, tiene que preguntar, ¿hubo abortos anteriores? Y los más duros no son los abortos involuntarios, que puede pasar, ¿verdad? Que mi hijo se murió, mi bebé se murió, sino que el aborto voluntario, además del duelo de la muerte, trae la culpa y en el siguiente embarazo la mamá se siente culpable, entonces ese niño trae trauma. Entonces mi padre, divorcio y aborto son los dos inventos del demonio para que la gente se deprime y se suicide. Esa es la raíz, ¿verdad? La ruptura de la familia. Por eso nuestra lucha por conservar una familia que se amen, que se quieran, la importancia, y el padre Carlos lo trabaja muy bien, del curso prematrimonial y de la evaluación psicológica, para no decirle a una pareja de neuróticos, de enfermos mentales, cásense para que al año se divorcien, ¿no? Me acuerdo cuando trabajé con el padre Carlos un tiempo que me dijo, evalúeme esta pareja, y le dije, mire, esta señora está llena de dolores, de rabia, el tipo también es agresivo, y el padre dijo, yo no los caso. Y la novia a los pocos días tuvo una pelea tan terrible que todo lo que le dijo el padre Carlos del diagnóstico se le reveló y dijo, sí, padre, gracias, ya entendí que yo no me voy a casar. Entonces, esa capacidad de discernir
Mire, si usted están peleando, están agresivos, son infieles, se maltratan, yo siempre le pregunto a la novia, que es la que a mí me llega normalmente, ¿eso es lo que quieres para los próximos 50 años? Doctor, es que yo quiero que él se convierta, pero él es perro, es mujeriego, es borracho, pero yo lo amo, es tan lindo, yo le he adorado a Santa Rita, a San Agustín, a Santa Pancracia. Le digo, pero hermana, usted lo que está viendo, esta peliculita, el corto que le pasaron, el tráiler de la película que lleva 1 año, 2 años, es lo que usted quiere los próximos 50 años. Si la respuesta es no, le digo, ahí tiene, él no va a cambiar, usted tiene que hacer un noviazgo con discernimiento. ¿Cuál es el problema? El otro problema de los matrimonios, que se hacen como animalitos, ¿no? Esta perrita está en celo, me gustó, me siento bien y de ahí sale un matrimonio, no sale de un discernimiento espiritual, de un análisis. Entonces es muy importante para los sacerdotes ser capaces de decirle a una pareja, yo no los caso porque ustedes tienen problemas graves, hagan un proceso terapéutico para que se puedan sanar. El Señor hace milagros, pero los milagros no son tan frecuentes como uno quisiera. Entonces, esa es una de las causas, la degradación de la familia. Por eso tenemos que defender a la familia y la lucha contra el aborto, que es enseñarle a las niñas pequeñas de 12 y 14 años que el dolor del aborto no solo impacta al muerto, impacta a la mamá e impacta a todos los demás hijos. Yo he visto casos de esquizofrenia después de un aborto, ¿no? Una chica que trabajaba en una casa de familia y el niño mayor de la casa la violó y ella no sabía nada y quedó embarazada y expulsó el embrión por un abortivo que le dieron cuando estaba en el baño y entró en pánico. Y luego un hombre bueno la recoge, la saca de ese infierno y se casa con ella y el siguiente hijo tiene esquizofrenia, porque O- el dolor de ella se lo transmitió completico al segundo hijo, a pesar de Otro, que estaba ya casada con un hijo bueno, yo creo con que un hombre dentro de bueno. esto que estás hablando, otro del tema, pues con todo lo que estamos viviendo, un tema que está latente, que está presente hoy en día es el tema este de, también de los vientres de alquiler, Sí, ¿cierto? También claro. eso, ¿qué consecuencias trae para, sí, psicológicas y también de depresión? La iglesia es sabia. San Juan, ya es santo Juan Pablo VI, perdón, Pablo VI es santo. No, todavía no. Bueno, pero ese hombre, la claridad que tuvo con lo humane vitae fue impresionante. Prohibir todo eso tiene una lógica psicológica excelente. Primero, un vientre de alquiler no tiene el triángulo amor, sexo y vida. Entonces, ¿qué hace el vientre de alquiler? Quita el amor, la señora que va a ser fecundada no ama al padre, no hay amor en ese. Entonces, no es un hijo amado. A ella le van a dar $50,000, está pensando en que con eso va a comprarse una casa, etcétera, o va a vivir 1 año, no hay amor. Sexo tampoco hay, no hay un vínculo afectivo entre la pareja de unidad sexual, no hay el amor que arropa un bebé. Y lo que hay es vida, entonces es una vida implantada. Entonces cuando se rompe el triángulo, miren esto, violación, va a haber un trauma porque no hay amor, hay sexo sin amor y hay vida. Vitro, ahí, es beatificado, gracias mi padre Sergio. Vitro, fertilización in vitro, abandono emocional porque el óvulo y el espermatozoide son unidos en una laminilla, ante un microscopio, cogen el espermatozoide vivo, cogen el óvulo vivo, los pegan y se hace la fecundación. Pero cuando esa alma llega, yo conocí una niña alcohólica y me dijo, yo soy la segunda bebé probeta de Colombia. Y cuando yo miré, los papás la amaban, la querían, pero fue fertilizada como niña probeta y el dolor tan horrible de esa alma, en oración el Señor lo muestra, un alma que no llega al vientre, sino llega a un tubo de ensayo, grita y sufre la soledad y la falta del amor de la mamá y del papá, porque está lejos, pasan días, pasan horas hasta cuando ya se lo implantan. Entonces hay una herida terrible porque no hubo
la unión de sexo. Vamos a suponer que se casaron, se aman como Celine Dion y su marido, pero no pueden tener el bebé. Entonces se les ocurre la maravillosa idea de fertilización in vitro. Entonces implantan un bebé. Y número dos, la muerte de los hermanos. Los hermanos sienten la muerte de sus hermanos abortados, la sienten. Tengo una amiga que tiene un tatuaje feo. Entonces yo le pregunté, porque tengo esa costumbre de preguntar el nombre del tatuaje para saber qué pasó. Las heridas se escriben en el tatuaje. Me dice, ay, yo lo llamo el feto. Dije, entonces Señor, muéstrame. Y me dice, dile que le pregunte si hubo un aborto anterior. Dice, no, yo no sé, mi mamá me dijo que no. Perdón, nunca me ha dicho nada. Le dije, pregúntale. Entonces le pregunta, mamá, mire, con seriedad, estoy en un proceso psicológico. ¿Usted tuvo un aborto? Dice, sí. Tenía un hermano muerto y el trauma inconsciente espiritual de un hermano muerto. Entonces, imagínense los bebés de Celine Dion que tienen 14 hermanos muertos que no le pudieron implantar en el útero porque es imposible. Usted fecunda 14 óvulos, ¿verdad? Y quedan vivos dos, o los demás hay que matarlos porque ese es el otro problema, los hermanos que se matan cuando los embriones sobran embriones y los matan. Entonces ese bebé va con un instinto de muerte. Entonces fíjense que la iglesia es sabia. Eh, Dispositivos intrauterinos. No deseo un hijo y quedé embarazada. Entonces ya ese niño nace bajo maldita sea. ¿Por qué quedé embarazada si yo nunca quise quedar embarazada? Entonces el condón se rompió y quedé embarazada. Qué desgracia este embarazo, ¿correcto? Entonces la iglesia es sabia. Cuando Pablo VI saca lo manda Vitae, ustedes no digan es que lo manda la iglesia, digan lo manda la iglesia porque primero habla el Espíritu Santo y 50 años después la ciencia le dice, tiene razón. Entonces lo que encontramos nosotros es que los psicólogos, los médicos, los sociólogos que ven el desparrame de la familia, todos dicen, este hombre tenía el Espíritu Santo. Y luego la ciencia le dice, sí, tiene razón. Los psicólogos dicen, el niños traumatizados, niños heridos, los sociólogos, los matrimonios están en desbandada, hay crisis, los psiquiatras se nos están deprimiendo, se nos están suicidando los niños. Todo eso, todos los métodos artificiales que hay sacerdotes que dicen, no, no importa. Lo que la iglesia dice está inspirado por el Espíritu Santo. Y luego, 50 años después o 100 años después, la ciencia lo valida. Yo como psicólogo he visto todos los traumas con pacientes, he visto los traumas de los pacientes fecundados in vitro, han sido pacientes míos y he orado y el Señor me ha mostrado. He visto las heridas del síndrome posaborto, que eso que yo aborté y no me pasa nada. Hay mujeres que sufren de cáncer después de haber hecho abortos. ¿De cáncer de dónde? Del útero. Hay niños que se quieren matar porque les dicen mátate, porque las mamás los intentaron abortar. O sea, el fenómeno espiritual y psicológico es real. La iglesia es sabia. Usted no se le vaya a ocurrir, mi padrecito, por ponerse a tono. No, no hay problema con los métodos anticonceptivos. Son un chorro de hormonas que daña la fertilidad de la mujer. Yo lo he visto casos. Tuve una hija que tuvo unos granos en la cara y estaba soltera y era virgen y le pusieron un anticonceptivo muy fuerte para que se le pasaran los granos. Y ahí decía, me comprometo a que no quedaré embarazada durante el tratamiento porque salen monstruos, salen bebés, salen cosas feas. Entonces ella dejó de usar ese medicamento, terminó el tratamiento y años después se casó, gracias a Dios llegó virgen al matrimonio. ¿Y dónde que llegaba el bebé? Dele, dele y nada. Hasta que un día en oración el Señor dijo, es que todavía en su sangre, su sistema hormonal está dando vueltas el anovulatorio. O sea, es un proceso de esterilización. Entonces, todo lo que la iglesia nos prohíbe tiene una base científica, podemos estar seguros. Que no, que es que el condón tiene un problema grave. El condón crea neurastenia en el hombre. Imagínese un agricultor que compra un camión lleno de semillas
y lo tira al río. ¿Qué le van a decir? Usted está loco. Entonces, ¿qué siente ese agricultor? ¡Qué bruto! Tiré la semilla al río y se pudrieron, se perdieron. ¿Por qué soy tan bruto? No, porque sonaban deliciosos. Entonces, en el condón hay un conflicto entre placer y castración. Yo estoy castrado, soy un hombre incapaz, pero siento placer. Eso crea un conflicto psicológico que se transforma en rabia, en neurastenia. ¿Contra quién? Contra el esposo. Entonces los condones rompen matrimonios. Además, el condón viene prerroto científicamente para que se rompan cada 8, cada 10 y se produzca un embarazo indeseado que termine en aborto. El condón y la industria del aborto son primitos, ellos trabajan en tándem, en equipo. Algunos vienen débiles, vienen rotos para que al romperse generen abortos. Entonces, todo lo que nos dice la iglesia sobre la anticoncepción trae consecuencias psicológicas, trae consecuencias espirituales, todo es sabio. Cuando yo veo, digo, Dios mío, todo lo que dice el Humanevite lo han comprobado los médicos, los sociólogos y los psicólogos. Octavio, muchas gracias, muchas gracias. Si algún Mi padre. sacerdote quiere pues participar, por ahí alguno quería participar, prenda su micrófono. El padre que dice teléfono, no se le conoce el nombre. El teléfono mío, El que se va más a 50, dormir. más 57 300 750. Ay, perdón, me equivoqué aquí, Satanás. Bueno, Perdón, se los acabo de poner bien. Mi teléfono, para los que lo anotaron mal, ¡ay, qué vergüenza! Más 57 300 756 3440. Me escriben, me dicen yo soy sacerdote y los que entren a este link en internet, en su navegador, llenan el formulario y yo les mando con mucho gusto todo mi curso de sanación interior. Beca total para sacerdotes fue algo que me pidió el Señor y lo he cumplido y nos ha servido mucho realmente. Lo mismo si tienen seminaristas, también les damos la beca, o religiosas de comunidad, monjitas, les damos la beca. Ha sido de mucha utilidad. Muchas monjas entran porque tienen traumas a las comunidades y se han sanado. Sacerdotes también. He trabajado sacerdotes con atracción hacia el mismo sexo con muchísimo éxito con este modelo de sanación interior, de acuerdo con lo que está en el Evangelio. Entonces ahí queda el teléfono, me pueden escribir al WhatsApp y el link para que entren y se inscriban. Este es un formulario para inscripción gratuita. Solo tienen que subir una foto del carnet sacerdotal o de una carta, o lo que sea. bueno, por aquí tenemos al padre que se llama iPhone. Padre, no tiene su nombre, ¿no recuerda su nombre? No, a ver, es, soy el padre José Ángel. Sí, padre. Listo, Ah, mi yo soy el padre. padre José Ángel, padre Carlos. Lo que pasa es que no he podido poner el nombre ahí en el Ah, bueno. teléfono. De Nicaragua, pero que vivo en Costa Rica, usted sabe, Sí, sí, ya se acuerda. sí, padre. Quería saludar al doctor, Mi padre. porque doctor Octavio, soy el padre José Ángel. Yo hice el Ah, diplomado, claro. yo Dios hice mío. el diplomado Claro, claro. Un superalumno, ya lo reconozco. Me escribía casi todos los días y yo estaba feliz porque decía, este hombre lo está tomando en serio. Eso me gusta. Sí, hice el diplomado y me ha ayudado bastante. Quiero agradecerle, pues, pues, porque por la beca que me dio y algún día conocerlo a usted. Gracias. Mi padre ya lo conoció y si quiere venir a Santa Marta, aquí tiene su casa. Muchas gracias. Son un Lo que no montón. hacemos es pinolillo, aquí no tenemos Pinolillo, los ingredientes. yo llevo, aunque sea un hechizo, porque estoy en Costa Rica. Aunque sea un pinolillo hechizo, que no sea nicaragüense, pero lo llevo. Estoy en Costa Rica por toda la situación, usted sabe, sí. Claro, claro.
Y muchas gracias por el tema, al padre Carlos también, que se va a ganar el cielo y va a entrar con todo y zapato allá por ayudar a los sacerdotes y a las religiosas, porque esta es una ayuda, esta es una ayuda. Y este es un ministerio que no todos lo hacen. Entonces quiero agradecer al padre Carlos, ¿verdad?, por su invitación. Y a ver si la exposición de hoy, yo tengo un montón de preguntas, pero sería pues llenarle de tantas preguntas, Pero pero usted sabe que me puede escribir a mi WhatsApp. Ya usted tiene ese WhatsApp, pero recalentado. Entonces ahí estoy a la orden, mi padre. sí, y la exposición no sé si la va a enviar por audio, la El padre exposición de Carlos la hoy. graba, ¿no es cierto? Esto se puede descargar a video. Sí, esta se graba y después la estaré mandando. Ah, bueno, para Carlos y me la manda porque todo lo que ha dicho el doctor está muy bueno. Esto es maravilloso. Muchas gracias, muchas gracias. Con Para mucho dar gusto. oportunidad a otro. Bendiciones. Dios lo bendiga, Padre José Ángel. Bueno, ¿algún otro Oh, sacerdote que quisiera prender su micrófono y hacer alguna pregunta o participación? Bueno, pues mucho silencio. Listo, Octavio, pues hagamos una oración y terminamos. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, derrámate sobre tus consagrados. Ilumínalos con el Espíritu Santo para que los que necesiten entrar a este proceso lo puedan hacer. Derrámate sobre nosotros para que podamos proteger la familia, que es la base para que no haya tanta depresión, Señor. Y si tenemos depresión, sin miedo, pidamos ayuda. Yo estoy aquí, Señor, como tu burrito. Te doy gracias por este momento. Te doy gracias por tantos sacerdotes, porque tenemos que cuidarlos. Ayúdame, Señor, a seguir cuidándolos. Gracias, Señor, por esta noche. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el como era en el principio, ahora y principio, ahora siempre, y por los siempre, por siglos. los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mi Padre Carlos, la bendición El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Bueno, Octavio, muchas gracias. Dios lo bendiga y por aquí nos seguiremos comunicando. Y Sí, un mi Padre. abrazo. Muchas gracias. Dios los Bendiciones. bendiga. Bueno, Bendiciones. chao. Chao, chao.